La operación que capturó a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, también conocido como el monstruo de Tierra Caliente, el líder de los blancos de Troya, cuya crueldad había llegado al extremo de extorsionar a personas discapacitadas que vendían productos por catálogo desde sus sillas de ruedas para subsistir y ayudar a sus madres, fue ejecutada cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán penetraron hacia la comunidad de Santa Ana Amatlán en el municipio de Buenavista Tomatlán, donde los trabajos de inteligencia habían localizado al objetivo prioritario que Omar García Harfuch había identificado como principal generador de violencia en la región de Tierra Caliente. En aquellas horas donde los murciélagos ejecutaron la penetración hacia las posiciones donde el Botox dormía protegido por sus sicarios, el Pánico y el Greñas, mientras una botella de ron o whisky descansaba cerca de su cama, las revelaciones que emergieron superaron las dimensiones que los planificadores habían anticipado. Cada descubrimiento, evidenciando que las extorsiones al sector limonero y a los comerciantes más vulnerables de Michoacán ocultaban operaciones cuyas crueldades excedían el cobro de cuotas hacia crímenes que explicaban por qué tantas personas habían desaparecido de comunidades donde la única alternativa al pago era el silencio eterno. La historia de César Alejandro Sepúlveda Arellano incluía los años durante los cuales había escalado desde las filas de las autodefensas que surgieron en 2015 para combatir a los caballeros templarios hasta convertirse en líder de una célula criminal que había traicionado los principios que aquellos movimientos originalmente proclamaban. Los blancos de Troya habían emergido de la fragmentación de grupos de autodefensas que prometieron defender a las comunidades de Tierra Caliente de los abusos de los caballeros templarios, pero que terminaron convirtiéndose en los depredadores que extorsionaban a las mismas poblaciones que juraron proteger. El Botox había sido detenido previamente en 2018 en Cuernavaca por el asesinato de un funcionario público michoacano, la captura siendo ejecutada en la casa de Samuel Sotelo Salgado, exconsejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración de Graco Ramírez y exsecretario de gobierno durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco. Las conexiones políticas que el Botox había cultivado le permitieron obtener su libertad en 2020, cuando un juez declaró el sobreseimiento del caso, los vínculos con figuras de poder proporcionando las protecciones que otros criminales no disfrutaban. La estructura que el Botox había construido bajo su liderazgo incluía operadores cuyas funciones específicas evidenciaban la sofisticación de la organización criminal. Jonathan, conocido como El Timbas, fungía como su mano derecha y había sido identificado como cómplice en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez. Marcos alias El Pilones participaba en las operaciones de intimidación. Ernesto, apodado El Perfumado, coordinaba aspectos logísticos. Pablo, conocido como El Batman, ejecutaba funciones de sicariato. El propio hijo de El Botox, Andrés Alejandro alias La Fresa, participaba en la estructura familiar que controlaba el territorio. Blanca Estela, pareja del líder, era responsable de recoger el dinero de las extorsiones que la organización ejecutaba sistemáticamente. Las fuerzas que los blancos de Troya habían desplegado para proteger las operaciones de El Botox en Cenobio Moreno y las comunidades circundantes sumaban aproximadamente 180 sicarios, cuya presencia evidenciaba el poder que la organización había acumulado mediante años de extorsiones al sector agrícola. Los elementos que habían sido posicionados incluían combatientes equipados con drones capaces de transportar explosivos y artefactos improvisados tipo minas antipersonales que habían sido colocados en las inmediaciones del territorio que controlaban para blindar el acceso hacia las posiciones del líder. Los murciélagos que serían desplegados hacia la zona sumaban 160 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones contra objetivo de alto valor en territorio minado con explosivos improvisados inevitablemente enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas
Incluían especialistas en desactivación de artefactos explosivos, cuyas experiencias serían fundamentales para penetrar las defensas que los blancos de Troya habían establecido. Los helicópteros artillados que sobrevolaron Cenobio Moreno proporcionaron las coberturas aéreas que los asaltos terrestres requerían. El plan de operación contemplaba asaltos coordinados hacia las ubicaciones, donde las inteligencias indicaban que el Botox mantenía sus posiciones, las penetraciones siendo diseñadas para ejecutar la captura, mientras se aseguraban las evidencias que los procesamientos por las 7 órdenes de aprehensión que pesaban contra él demandaban, incluyendo 2 por homicidio, 4 por extorsión agravada y 1 por tentativa de homicidio. Lo que los comandantes que coordinaban la operación sabían mientras sus elementos se posicionaban era que buscaban al extorsionador que había convertido la región de Tierra Caliente en territorio donde productores de limón, aguacate, papaya, toronja, mango, melón y guayaba pagaban cuotas semanales bajo amenaza de muerte. Lo que no sabían, y que las revelaciones de la operación documentarían, era que el Botox había desarrollado sistema paralelo, donde las víctimas de extorsión que no podían pagar las cuotas semanales eran desaparecidas y canalizadas hacia redes de trata de personas que operaban utilizando la misma infraestructura agrícola que los camiones de limón empleaban. Los documentos que serían decomisados revelarían que durante años de operación, más de 380 personas habían sido desaparecidas de las comunidades bajo control de los blancos de Troya, las víctimas siendo transportadas en los mismos vehículos que llevaban limón hacia los mercados, las bodegas agrícolas sirviendo como centros de procesamiento, donde los desaparecidos eran clasificados según su valor para diferentes mercados de explotación, los más jóvenes siendo vendidos a redes de trata sexual que operaban en Jalisco y otros estados, los más fuertes siendo canalizados hacia trabajo forzado en plantaciones controladas por organizaciones aliadas, los que no servían para ningún propósito, siendo ejecutados y enterrados en fosas clandestinas que serían descubiertas en los terrenos donde el Botox mandaba tirar los cuerpos como afrenta hacia los Viagras. La persona discapacitada que vendía sábanas y toppers por catálogo y que testificó contra el Botox había sido considerada para reclutamiento forzado precisamente porque su condición la hacía idónea para funciones de vigilancia sin levantar sospechas, pero su negativa había activado protocolos que normalmente conducían a la desaparición, salvándose únicamente porque una bala perdida lo había dejado en condición que los traficantes consideraron inútil para cualquier mercado. La red de trata de personas que el Botox había construido utilizando la infraestructura agrícola representaba la operación más despiadada que los blancos de Troya habían desarrollado y la razón por la cual tantas familias de Tierra Caliente habían perdido a seres queridos sin explicación durante los años de control territorial. Los camiones que transportaban limón hacia los mercados regresaban vacíos oficialmente, pero en realidad cargaban personas hacia los destinos donde serían explotadas, las rutas agrícolas proporcionando las coberturas perfectas para el tráfico humano. Las víctimas de la red incluían personas de todas las condiciones que habían caído en mora con las cuotas de extorsión. Los pequeños comerciantes que vendían productos por catálogo, los vendedores ambulantes, los trabajadores agrícolas que no alcanzaban a cubrir los pagos semanales, todos ellos habían sido desaparecidos cuando el Botox determinaba que su eliminación era más rentable que continuar extorsionándolos. Las familias que buscaban a sus desaparecidos recibían advertencias de que las preguntas tendrían consecuencias, el terror silenciando las denuncias que habrían expuesto las dimensiones de la operación. El testigo clave cuya identidad la Fiscalía mantuvo reservada era una persona con discapacidad motora que había quedado en silla de ruedas tras ser víctima de una bala perdida durante uno de los enfrentamientos que los blancos de Troya protagonizaban regularmente. Su testimonio ante la Fiscalía General del Estado reveló que se dedicaba a vender sábanas y toppers por catálogo para subsistir y ayudar a su madre, actividad por la cual la organización criminal le exigía una cuota semanal que debía cubrir sin importar su condición física.
El Botox incluso había intentado reclutarlo de manera forzada, al considerar que su discapacidad lo hacía idóneo para pasar inadvertido por las autoridades mientras ejecutaba funciones de vigilancia para la organización. Los asaltos fueron iniciados a las 7 de la mañana, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los territorios donde las defensas de los blancos de Troya habían sido establecidas para proteger al líder que dormía en Santa Ana Amatlán. Los elementos que avanzaron hacia las posiciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios ofrecieron mientras los especialistas en explosivos desactivaban los artefactos improvisados que habían sido colocados en los accesos. Los sicarios de los blancos de Troya, que fueron alcanzados por los primeros asaltos, respondieron con las capacidades que años de extorsiones les habían proporcionado. Los combatientes que defendían las posiciones desplegaron los drones con explosivos que la organización había desarrollado. Los artefactos, siendo dirigidos hacia las formaciones de los murciélagos, con las intenciones de causar las bajas que detendrían los avances. Las minas antipersonales, que habían sido colocadas en los accesos, detonaron cuando algunos elementos las activaron, las explosiones causando las primeras bajas entre las fuerzas que penetraban el territorio. La captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano fue ejecutada cuando los elementos penetraron hacia el domicilio donde el Botox dormía protegido por el Pánico y el Greñas. El líder de los blancos de Troya intentó escapar por la ventana del baño cuando escuchó los disparos que indicaban que sus defensas habían sido penetradas, pero los elementos que habían sido posicionados en el patio lo esperaban. El Botox levantó las manos y se arrodilló en señal de rendición cuando comprendió que no había escapatoria. Sus dos cómplices fueron capturados sin que ninguno pudiera usar las armas que portaban. Los documentos que fueron encontrados en las propiedades que el Botox controlaba revelaron las evidencias que confirmaron las dimensiones de la red de trata de personas que había operado durante años. Los registros de las 383 personas desaparecidas fueron decomisados hacia las investigaciones que seguirían. Las comunicaciones con las redes de explotación en Jalisco fueron aseguradas. Los registros financieros que documentaban los pagos recibidos por cada persona vendida fueron procesados. Los mapas de las fosas clandestinas, donde los cuerpos de quienes no servían para ningún mercado habían sido enterrados, fueron catalogados hacia las exhumaciones que permitirían a las familias, finalmente, conocer el destino de sus desaparecidos. Los cateos que fueron ejecutados en los 19 inmuebles de Zenobio Moreno, vinculados con el Botox, produjeron evidencias adicionales sobre las operaciones de la organización. Las armas, los cartuchos, los equipos de radiocomunicación y las drogas que fueron asegurados documentaban las capacidades que los blancos de Troya habían acumulado. Los casi 50 explosivos improvisados que fueron encontrados evidenciaban las defensas que la organización había preparado para proteger sus operaciones. Los combates se extendieron durante aproximadamente 4 horas, conforme las resistencias de los blancos de Troya fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas en Zenobio Moreno, Chandio el Recreo y las comunidades circundantes donde la organización mantenía presencia. Los bloqueos que los sicarios intentaron establecer en las carreteras fueron desmantelados por los contingentes que avanzaban hacia la consolidación del territorio. El balance que fue consolidado, cuando las operaciones fueron declaradas completadas, reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la captura del monstruo, que extorsionaba hasta a personas discapacitadas, como la exposición de red de trata de personas que había causado la desaparición de cientos de víctimas durante años de operación encubierta. Los sicarios muertos sumaban 112 cuando los conteos fueron completados, la cifra representando las fuerzas que habían sido desplegadas para defender al líder y las operaciones que su captura expondría. Los capturados incluyeron a el Botox, el Pánico, el Greñas y 27 personas adicionales vinculadas con las operaciones de la organización, incluyendo operadores de las redes de trata,
coordinadores de las rutas de transporte y vigilantes que controlaban los movimientos en las comunidades donde las víctimas eran seleccionadas para desaparición. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra objetivo protegido por explosivos improvisados y drones con bombas producían costos significativos. 11 elementos habían muerto durante las horas de combate, varios de ellos víctimas de las minas antipersonales y los artefactos que los blancos de Troya habían desplegado. 24 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que incluían amputaciones causadas por las explosiones. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, anunció la detención durante la Mañanera del Pueblo, donde señaló que César Alejandro Sepúlveda era objetivo prioritario y principal generador de violencia en Michoacán. El funcionario detalló que el Botox era responsable de extorsiones a limoneros, a otros productores y también de homicidios, incluyendo el de Bernardo Bravo Manríquez, el líder limonero cuyo asesinato en octubre de 2025 había conmocionado profundamente al sector agrícola de la región de Tierra Caliente de Michoacán. La ruptura entre los blancos de Troya y los Viagras que la audiencia judicial reveló explicaba las dinámicas que habían reconfigurado el panorama criminal en Michoacán durante los meses previos a la captura. El Maní, uno de los hombres de confianza de El Botox, había declarado que su jefe mandó tirar el cuerpo de Bernardo Bravo en los terrenos de los Viagras, como afrenta directa hacia los hermanos Sierra Santana, a quienes se debía la fundación original de los Blancos de Troya, pero con quienes el Botox había roto relaciones al considerar que su liderazgo era superior al de quienes lo habían iniciado en el crimen organizado. Con la división, el Botox se había hecho del liderazgo no solo de su célula, sino también del cártel michoacano Nueva Generación, que había surgido de la alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, consolidando su poder en la región hasta que la operación de los murciélagos interrumpió su reinado de terror. Las exhumaciones de las fosas clandestinas que fueron ejecutadas durante las semanas siguientes a la captura de El Botox produjeron los restos de 247 personas cuyos cuerpos habían sido enterrados en los terrenos que la organización controlaba en diferentes puntos de Tierra Caliente. Las identificaciones mediante análisis de ADN permitieron notificar a familias que durante años habían buscado a sus desaparecidos sin obtener respuestas. Los procesamientos de las muestras revelando que muchas de las víctimas eran personas que simplemente no habían podido pagar las cuotas de extorsión que la organización demandaba. Los testimonios de sobrevivientes que fueron liberados de las redes de explotación donde habían sido vendidos proporcionaron las narrativas que documentaron los horrores que el Botox había administrado. Las víctimas describieron cómo habían sido capturadas cuando no pudieron pagar las cuotas, transportadas en camiones de limón, hacia bodegas agrícolas, donde fueron clasificadas según su valor para diferentes mercados y vendidas a redes que las explotaron durante meses o años antes de que las autoridades las localizaran mediante las investigaciones que la captura de El Botox había desencadenado. El Botox fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, donde fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas ante el juez de control Mario Elizondo Martínez. La audiencia fue realizada vía remota, debido a que el michoacano permanecía en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, donde los protocolos de seguridad que su peligrosidad demandaba fueron implementados. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Michoacán lo vinculó a proceso por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez. El juez Brasil Cuadra Duarte, determinando que existían datos de prueba suficientes para proceder, incluyendo el testimonio de quien aseguró haber escuchado directamente a El Botox confesar el asesinato del líder limonero, cuya muerte en octubre de 2025 había conmocionado al sector agrícola de Tierra Caliente. El juez dictó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 4 meses para la integración de la investigación complementaria.
Las familias de los 11 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos cuya solemnidad las pérdidas demandaban de las instituciones que servían a la nación. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones fundamentales a operación que había capturado al monstruo que extorsionaba hasta a personas discapacitadas mientras administraba red de trata de personas que había causado la desaparición de cientos de víctimas en Tierra Caliente durante años de impunidad que finalmente habían sido interrumpidos. Los apoyos psicológicos que fueron proporcionados a las familias incluyeron los servicios especializados que las pérdidas traumáticas demandaban. Los profesionales que trabajaron con las viudas y los huérfanos comprendían que el duelo se complicaba por las circunstancias violentas de las muertes y por las revelaciones posteriores sobre las dimensiones de lo que la operación había expuesto, los contextos proporcionando tanto consuelo como horror conforme las noticias sobre las fosas clandestinas y las redes de trata emergían durante las semanas siguientes a la captura. Los funerales fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban en ceremonias que honraron las contribuciones de quienes habían dado sus vidas capturando al líder de los blancos de Troya. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados mientras las autoridades destacaban que las muertes habían logrado no solo la captura del extorsionador más despiadado de Michoacán, sino también el desmantelamiento de infraestructura criminal que había estado causando desapariciones durante años, sin que las familias supieran el destino de sus seres queridos. Las ceremonias fueron transmitidas por los medios de comunicación que cubrieron el evento, como ejemplo de los costos que las operaciones contra el crimen organizado demandaban de las fuerzas del Estado. Los discursos de las autoridades enfatizaron que los hombres caídos habían contribuido a operación cuyas consecuencias excedían la captura de un solo individuo hacia el desmantelamiento de red de trata de personas que había explotado a cientos de víctimas durante años de operación encubierta. Los familiares de las víctimas de trata, que habían sido rescatadas, gracias a las investigaciones que siguieron a la captura de El Botox, asistieron a algunas de las ceremonias para expresar su gratitud hacia quienes habían dado sus vidas para exponer las operaciones que habían causado tanto sufrimiento en comunidades de Tierra Caliente y otros estados donde las redes de explotación operaban. El primer aniversario de la operación encontró a El Botox enfrentando los múltiples procesamientos que sus crímenes demandaban, mientras las investigaciones sobre la red de trata de personas continuaban produciendo detenciones adicionales de quienes habían participado en las operaciones de explotación en diferentes estados del país. Los cargos que enfrentaba se habían multiplicado conforme las evidencias revelaban las dimensiones completas de lo que había construido durante años de impunidad en Tierra Caliente. Los procesamientos, incluyendo no solo los delitos originales por los cuales había sido capturado, sino también los cargos adicionales por trata de personas, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad que las investigaciones posteriores habían documentado. Las extradiciones hacia Estados Unidos que las autoridades estadounidenses habían solicitado para El Botox y varios de sus colaboradores avanzaban por los canales diplomáticos correspondientes. Los cargos en territorio norteamericano, incluyendo conspiración para traficar personas y narcotráfico transnacional, que las evidencias decomisadas habían documentado. La cooperación bilateral que el caso había demandado fue destacada en los foros de seguridad, donde las autoridades de ambos países evaluaban los avances contra las redes de trata de personas que operaban utilizando infraestructura agrícola como cobertura. Las viudas de los 11 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias, mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables de soportar. Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante con las vidas que debían reconstruir sin los hombres que habían perdido. Los significados incluían la liberación de Tierra Caliente del control de organización,
que había extorsionado hasta a las personas más vulnerables, mientras desaparecía a quienes no podían pagar hacia redes de explotación que finalmente habían sido expuestas y desmanteladas. Los grupos de apoyo que fueron establecidos para las familias de los caídos proporcionaban los espacios donde las viudas y los huérfanos podían procesar sus pérdidas junto con otros que comprendían las dimensiones de lo que habían sacrificado. Las reuniones incluían testimonios de familiares de las víctimas de trata de personas que habían sido rescatadas gracias a la operación, las narrativas proporcionando contextos donde los sacrificios adquirían significados que trascendían las pérdidas individuales hacia contribuciones a la liberación de comunidades enteras del terror que el Botox había administrado. Los cementerios donde los caídos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas los aniversarios intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban de quienes honraban las memorias de los hombres que habían dado sus vidas, capturando al monstruo que había aterrorizado Tierra Caliente durante años. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y reconocimiento. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto capturando al monstruo que cobraba cuotas a personas en sillas de ruedas, mientras administraba red de trata de personas que había desaparecido a 383 víctimas, cuyas familias finalmente habían recibido respuestas sobre el destino de sus seres queridos gracias a las investigaciones que la captura del Botox había desencadenado. Las escuelas de las comunidades donde los murciélagos caídos habían vivido incorporaban sus nombres a ceremonias de reconocimiento donde los estudiantes aprendían sobre los sacrificios que las operaciones contra organizaciones criminales demandaban. Los maestros explicaban que los hombres habían muerto liberando Tierra Caliente, del control de organización que había extorsionado hasta a las personas más vulnerables de la sociedad. La persona discapacitada, cuyo testimonio había sido clave para vincular a Proceso a el Botox, continuaba vendiendo sábanas y toppers por catálogo en comunidades donde el terror ya no dictaba las condiciones de subsistencia que los comerciantes más vulnerables enfrentaban. Su madre, a quien ayudaba con las ganancias de sus ventas humildes, comprendía que su hijo había sobrevivido a organización que había desaparecido a tantos otros simplemente porque su condición física había sido considerada inútil para los mercados de explotación donde los traficantes vendían a sus víctimas hacia destinos de trabajo forzado y explotación sexual. La noche que descendía sobre Zenobio Moreno, un año después, encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en los procesamientos de el Botox que avanzaban hacia las sentencias que sus crímenes demandaban, en las identificaciones de los restos encontrados en las fosas clandestinas que continuaban proporcionando respuestas a familias que habían esperado años para saber qué había sucedido con sus desaparecidos y en las reformas que las autoridades implementaban para prevenir que otras organizaciones desarrollaran operaciones similares de extorsión y trata de personas utilizando infraestructura agrícola como cobertura. La cooperación entre las fiscalías de Michoacán, Jalisco y otros estados donde las redes de explotación habían operado fue fortalecida mediante los protocolos que las dimensiones de la investigación demandaban. Los sobrevivientes que fueron localizados en diferentes puntos del país proporcionaron testimonios que permitieron reconstruir las rutas y métodos que el Botox había empleado durante años para canalizar a sus víctimas hacia los mercados de explotación donde eran vendidas como mercancía. Las reformas en los sistemas de monitoreo de transporte agrícola que las revelaciones demandaban fueron discutidas en los foros de seguridad donde las autoridades evaluaban las vulnerabilidades que organizaciones como los Blancos de Troya habían explotado. Los protocolos que permitirían detectar el uso de infraestructura legítima para tráfico humano fueron desarrollados hacia las prevenciones que casos futuros requerirían. Los productores de limón y otros cultivos de Tierra Caliente, que durante años habían pagado cuotas bajo amenaza de muerte, comenzaron a reportar
que las condiciones de seguridad mejoraban conforme las estructuras que el Botox había construido eran desmanteladas. Las asociaciones de citricultores que Bernardo Bravo Manríquez había liderado antes de su asesinato recibieron los apoyos que las autoridades proporcionaban para fortalecer las capacidades de organización que permitirían resistir futuras amenazas de extorsión. Los murciélagos que habían participado en la operación y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que capturar al monstruo de Tierra Caliente había producido en sus comprensiones de las amenazas que las organizaciones criminales representaban para las comunidades más vulnerables. Los que habían procesado las fosas clandestinas, donde los cuerpos fueron encontrados, portaban memorias de los restos que evidenciaban las consecuencias que no poder pagar una cuota de extorsión había producido para cientos de víctimas, cuyas familias finalmente recibían respuestas. Las luces de Tierra Caliente brillaban sobre paisajes donde el monstruo que extorsionaba hasta a personas discapacitadas había sido capturado junto con las evidencias que revelaron que sus crueldades habían excedido el cobro de cuotas hacia crímenes contra la humanidad, que finalmente habían sido interrumpidos mediante los sacrificios de los 11 hombres que habían muerto penetrando territorio. Protegido por explosivos improvisados y drones con bombas, para capturar al líder de los blancos de Troya, cuya detención Omar García Harfuch había anunciado como golpe contra uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, sin saber aún que las investigaciones revelarían que el Botox había administrado red de trata de personas que durante años había convertido a las víctimas de extorsión que no podían pagar en mercancía para redes de explotación sexual y laboral, cuyas operaciones finalmente habían sido expuestas hacia las justicias que las 383 personas desaparecidas y sus familias merecían recibir después de años de terror y silencio forzado en las comunidades de Tierra Caliente, donde el precio de no poder pagar una cuota había sido la desaparición, hacia destinos que nadie quería imaginar, pero que las evidencias decomisadas habían documentado con las claridades que los procesamientos demandaban.